Para esta clase vamos a ver lo que es la introducción de nudos, a su vez también la introducción de plantillas. Para eso vamos a entrar al CIPE menú y al aplicativo del CIPE 3D. Vamos a abrir un archivo que diga clase número 3, a partir del archivo que hemos generado la anterior clase. Vamos a hacer un clic, por ejemplo, aquí, y vamos a tener nuestro archivo de la clase número 3, ¿no? Sobre este archivo nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es la introducción de plantillas y la introducción de nudos. Pero antes vamos a explicar cómo funciona el programa al momento de introducir los nudos y barras, ya que el programa solamente va a considerar lo que es las situaciones de cálculo estático, porque de momento todavía no tiene la capacidad de realizar un cálculo dinámico, es decir, nuestro cálculo siempre va a ser estático y en primer orden, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una pequeña teoría de lo que es el cálculo matricial, ya que es la base de cálculo que tiene CIPE 3D. Este es un documento que nosotros vamos a compartir con ustedes, que igual lo pueden buscar en la web si gustan. Es público, entonces podrían utilizarlo también para repasar un poco de cálculo matricial. Hay que ver algunas relaciones fundamentales del cálculo estructural, por ejemplo, las ecuaciones de equilibrio que nosotros hemos visto en las primeras materias de lo que es estructuras, donde nosotros podíamos ver elementos, por ejemplo, como una viga que tenga sus apoyos, por ejemplo, un apoyo fijo, y también podían tener apoyos móviles, a fin de que esta estructura sea isostática para el cálculo, ¿no? Es decir, que se pueda calcular. También hemos visto otros tipos de estructuras como pórticos, que también estos pórticos podían haber tenido este mismo tipo de apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Donde igual, si no existen articulaciones en esta estructura, también se podía calcular. Y esto lo hacíamos con las condiciones de equilibrio, que eran la sumatoria de fuerzas en los distintos ejes, que nosotros utilizábamos el eje X y también utilizábamos el eje Y. Esto igual a 0, y también con la otra ecuación, que es la sumatoria de momentos, igual a 0, ¿no? Con estas ecuaciones nosotros realizábamos el análisis de este tipo de estructuras a fin de garantizar el equilibrio de la misma, ¿no? Ya cuando nosotros teníamos que analizar algún otro tipo de estructura, ya sea hiperestática, nos teníamos que basar ya en las ecuaciones de compatibilidad de movimientos y deformaciones, ¿no? Teníamos que ver las condiciones de deformabilidad de las barras, ya que tenemos que considerar que estas condiciones de deformabilidad en el programa se van a asumir como si fueran constantes en toda la sección. No vamos a evaluar en este caso lo que son los estadios de plastificación ni de alabeo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso al momento de trabajar con el programa. Vale recalcar también a todos los usuarios que para que nosotros podamos entender realmente cómo trabaja este análisis matricial es necesario recordar algunas pautas, ¿no?, primordiales que necesitamos conocer. Vamos a explicar que nosotros vamos a realizar el manejo de las herramientas del programa, pero hay cosas que requieren una carga teórica. Cuando sea necesario vamos a realizar una pequeña retroalimentación teórica, o en el desarrollo de las herramientas también vamos a poder explicar cómo funcionan esas características teóricas, ¿no? Si bien la carga práctica es lo importante del programa, no podemos dejar de lado lo que es la carga teórica, ya que es la base para entender el funcionamiento del programa, ¿no? Bien. Entonces, de estas condiciones que hemos visto nosotros aquí de equilibrio, hay que tomar en cuenta, habíamos mencionado anteriormente, la compatibilidad de deformaciones también, y también a su vez vamos a considerar lo que son los momentos de inercia, el módulo de elasticidad y las longitudes de cada elemento, que van a ser siempre datos en el programa, ya que nosotros cuando introducimos algún elemento barra dentro del programa, o un elemento barra al cual nosotros le vamos a definir el tipo de material que va a tener, asimismo le vamos a definir la longitud que va a tener esa barra, y también vamos a definir las propiedades geométricas del elemento, ¿no? Es decir, el tipo de material
las características geométricas, es decir, el espesor, el tipo de perfil, esas características nos van a ayudar a que nosotros podamos obtener la rigidez de estos elementos, ¿no? Y mediante la rigidez es que nosotros vamos a poder redistribuir los esfuerzos que van llegando a la estructura, ya que si recordamos en el cálculo matricial de estructuras, nosotros siempre vamos a realizar el análisis de una estructura a través de sus nudos. Es decir, podemos tener una barra aquí y aquí podemos tener presente unos nudos, ¿no? Estos son unos nudos que también se pueden visualizar así en el programa. Y a estos nudos es que se le aplica el análisis matricial de estructuras. Vamos a tener, por ejemplo, una matriz de fuerzas, vamos a tener también una matriz de rigidez y vamos a tener también una matriz de desplazamientos, ¿no? O giros. Bien, entonces hay que tomar en cuenta, estas son las bases del cálculo matricial que nos van a ayudar a entender, ¿no? Por ejemplo, hay que considerar que un nudo, por ejemplo, aquí lo vamos a escribir, un nudo en el plano va a tener ¿cuántos grados de libertad? Pues tiene 3 grados de libertad en el plano, ¿no? En cambio, un nudo va a tener 6 grados de libertad en el espacio, ¿no? Estos son algunos principios básicos. Bien, entonces cuando nosotros empecemos a definir dentro del programa los nudos y las barras, hay que tomar en cuenta que una barra mínimamente va a tener 2 nudos. No podemos crear una barra solamente a partir de un solo nudo. Entonces lo que hace el programa es establecer las matrices de rigidez para cada nudo que tienen los elementos, ¿no? Entonces si por ejemplo fuera esta una estructura más compleja, pues aquí va a tener otro nudo más, entonces ya tenemos 1, 2, 3 matrices de rigidez. Si añadimos un tercer elemento barra, vamos a tener ya también ahora 4 nudos donde se va a armar una matriz de rigidez en cada nudo, ¿no? Estas barras, bueno, se va a considerar bajo la ley de Hooke que el comportamiento de la deformación que van a tener en cada tramo de la barra pues va a ser constante, ¿no? No va a variar, por ejemplo, aquí en esta sección distinta a la deformación. Se considera que esa deformación va a ser constante, ¿no? La compatibilidad que aquí se va a realizar, la compatibilidad de deformaciones con la rigidez, pues se va a hacer directamente por el método de la rigidez, ¿no? Así podemos nosotros establecer unas primeras ecuaciones de los sistemas matriciales para una barra a través de los nudos, ¿no? Podemos resolver una barra a través de los nudos. Las matrices que vamos a utilizar, estas matrices de fuerzas, estas matrices de rigidez y estas matrices de deformaciones, pues tienen sus características particulares, ¿no? Si nosotros vamos a ver aquí ya lo que son estas matrices, vamos a bajar aquí, ustedes pueden ver que una matriz de fuerzas que nosotros habíamos mencionado es igual a una matriz de rigidez multiplicada por la matriz de deformaciones, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí, esta es la relación que se realiza para el cálculo mediante métodos matriciales. Cuando nosotros consideramos estos elementos para analizar sus nudos, hay que tomar en cuenta la discretización que se realiza tanto en ejes globales como en ejes locales, ¿no? Cada uno de estos sistemas locales y globales también van a afectar al sistema nodal cuando nosotros introduzcamos los mismos datos dentro del programa. Entonces, lo que vamos a hacer es venir a mostrar cómo va a ir trabajando el programa, ¿no? De esta matriz que nosotros vamos a ver, ya sea de unas 3 componentes o de 6 componentes, como se va a poder ver más aquí abajo, nosotros vamos a identificar lo que son las distintas características de los esfuerzos, como por ejemplo aquí. Nosotros en estos elementos de aquí podemos identificar tanto lo que son los momentos en X, en fuerzas, ¿no? Los momentos en X,
vamos a poder apreciar los momentos en Y, en Z, asimismo los cortantes en X, en Y y las normales, ¿no? También vamos a poder ver en la matriz de desplazamientos lo que son los giros en X, en Y, en Z y los desplazamientos en X, Y y Z. Entonces nosotros podríamos indicar, por ejemplo, que este elemento de aquí se trata de una rigidez axial, ¿sí? Estos dos de aquí pueden tratarse de una rigidez flexional y este de aquí de una rigidez torsional. Si nosotros queremos ver cómo se aplica eso, estamos hablando de una matriz, ¿no? Que aquí va a tener la matriz de fuerzas, pues aquí nosotros vamos a ver los momentos en X, podemos ver los momentos en Y, los momentos en Z, podemos ver un cortante en X, un cortante en Y y también podemos ver lo que es una normal, ¿no? Luego tenemos la matriz de rigidez, aquí vamos a tener la rigidez para cada elemento, vamos a poner por ejemplo un K1, un K2, un K3, un K4, un K5, un K6, ¿no? Y aquí por ejemplo vamos a multiplicar por la matriz de desplazamientos y esta matriz de desplazamiento puede tener un giro en X, puede tener un giro en Y, puede tener un giro en Z, asimismo un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un desplazamiento en Z, ¿no? También indicábamos que por ejemplo estos elementos tienen distintos tipos de rigideces, pues por ejemplo si nosotros vamos a dibujar por ejemplo aquí este elemento, si lo prolongamos para que tenga aparentemente una vista 3D, ¿no? Ahí y ahí, ¿no? Si por ejemplo el eje de este elemento que nosotros vemos aquí está en este sentido, por ejemplo aquí el Z, aquí el Y y aquí el X, entonces en el Z, en este sentido, vamos a poder ver que aquí está la rigidez axial, ¿no? Y en el eje X y en el eje Y vamos a tener lo que son las rigideces flexionantes del elemento, ¿no? Y el cuarto elemento, que era el esfuerzo, la rigidez torsional, pues va a venir en torno al eje Z, ¿no? Eso podemos apreciar. Aquí nosotros también podemos apreciar en la parte que indica la simetría, bueno, podemos ver que sabemos que las matrices simétricas tienen pues los mismos elementos en la parte inferior y superior a partir de la diagonal principal de la matriz. Esto es algo para conocer dentro del programa. Cuando ustedes vean que pongamos a calcular cualquier tipo de elemento, el programa va a mostrarnos en su interfaz de cálculo que va a aparecer unas letras que indican eliminando variables. Pues cuando se coloca en ese sentido eliminando variables, pues elimina aquellos elementos que son simétricos para resumir el cálculo. También va a eliminar aquellos elementos nulos, ¿no? que lo único que hacen pues es no aportar al cálculo. Entonces va eliminando esos valores y solamente nos va a indicar los valores que realmente necesitamos para los resultados, ¿no? Cabe recalcar que la rigidez, ¿no? La matriz de rigidez siempre va a ser un dato dentro del programa, ya que depende de la sección, el material que nosotros coloquemos, la longitud y demás, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros podemos indicar que la rigidez básicamente consta de estos elementos, ¿no? La inercia, ¿sí? Va a depender también del módulo de elasticidad y también de la longitud, ¿no? El módulo de elasticidad pues depende del tipo de material, la inercia de las propiedades geométricas que tenga el perfil y la longitud pues del elemento que se esté introduciendo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a mostrar ahora cómo es que se va trabajando dentro del programa los nudos, ¿sí? Para que nosotros introduzcamos los nudos en el programa lo podemos hacer de distintas formas. Podemos hacerlo a través de coordenadas. Por ejemplo, si yo vengo al comando nudo y le digo nuevo,
Entonces, fíjense que aparece una opción de captura que hace referencia al punto más cercano, ¿no? Y nosotros podemos empezar a typear la primera coordenada. Las coordenadas dentro del programa siempre van a ser X, Y y Z, siempre en este orden. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en 0, 0, entonces coloco 0, Enter, 0, Enter, 0, Enter. Y ya me ha colocado un nudo en este sentido. Si nosotros nos acercamos con el scroll del mouse, vamos a poder apreciar este elemento aquí de color azul, que es el primer nudo que se ha colocado dentro del programa, ¿no? Podemos colocar otro nudo, por ejemplo, en las coordenadas 0 en X, 0 en Y en Z le podemos decir que 5 y le digo Enter. Entonces fíjense, si nosotros nos acercamos aquí, ahí nos aparece un cuadrito en el que indica, ¿no?, las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Aquí si nos acercamos tenemos 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿sí? También podemos introducir nosotros estos nudos a través de lo que son las capturas de una plantilla de AutoCAD, ¿no? Y para eso vamos a mostrar cómo introducir las plantillas de AutoCAD. Hay que tomar en cuenta una característica importante de estas plantillas de AutoCAD. Nosotros ahorita nos encontramos, si pueden ver aquí arriba, en una vista 3D de la ventana sobre la cual se está trabajando, ¿no? Entonces, si nosotros introducimos la plantilla en este punto, es decir, en esta ventana 3D, no vamos a poder acceder a las capturas de la misma. Solamente las capturas de la plantilla van a funcionar para el entorno 2D, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Aquí vamos a abrir el AutoCAD. Les vamos a facilitar nosotros esta carpeta que tiene estos tres archivos CAD, ¿sí? Y hay una característica que deben manejar dentro del programa. Cuando nosotros trabajamos con estos archivos que están en AutoCAD, debemos asegurarnos que la versión del fichero pues sea igual o anterior a la que tenemos del programa. Por ejemplo, el CIP es una versión 2017.m. Entonces, la versión en la que yo guarde mis archivos de AutoCAD deben ser en versiones anteriores a la 2017. Entonces, voy a abrir el archivo que hemos estado trabajando. El archivo CAD, lo vamos a abrir los tres. Y aquí tenemos tres archivos para ir mostrando cómo vamos a trabajar dentro del programa, ¿no? Este primer archivo, que es una vista en planta, sencilla, solamente para mostrar cómo puedo hacer las capturas de los nudos. Le voy a decir archivo, guardar como, y aquí le voy a asegurarme de que la versión sea anterior, por ejemplo una 2013, le digo guardar, le digo que sí. Entonces vengo al programa y le voy a decir aquí, tengo dos opciones para introducir plantillas. Una opción es la desde este comando, que es editar plantillas, y la otra opción es desde la importación de ficheros DXF y DWG. Existe una diferencia y la vamos a ver enseguida. Cuando yo vengo a editar plantillas, se me abre esta interfaz para que yo empiece a colocar mis plantillas. Le voy a dar un clic aquí al signo más y me va a mandar a buscar el archivo que yo quiero introducir. Entonces voy a venirme a escritorio, donde está la carpeta del curso. Voy a buscar la carpeta, le digo nueva carpeta, clase número 3 y le digo abrir. Bien, entonces si la fecha del fichero está correcta, es decir, la versión es anterior a la del CIP, entonces no va a haber problemas en la importación y le voy a decir aceptar. Una vez que yo le he dado a aceptar, aquí me va a mostrar en este cuadro de aquí el fichero que yo estoy aquí importando, ¿no? Ahora, yo no sé si este fichero está o no en el origen, porque ahorita, si ustedes recuerdan, cuando hemos generado el primer nudo estaba en el origen. Entonces, para que aparezca cercano a eso, vamos a referenciar esto al origen de CIP 3D. Para eso, lo que vamos a hacer es indicar aquí, en esta plantilla, la configuración para que, por ejemplo, este punto sea el origen, o por ejemplo este, o cualquiera de estos puntos. Para eso voy a venir a esta opción que indica seleccionar el área visible de la plantilla. Le vamos a dar un clic. Entonces aquí me está indicando, por ejemplo, que el origen está en 30
en X y en Y está en 14. Entonces está desplazado. Fíjense, aquí me está mostrando. Este es el origen que yo tengo en el CIPE 3D. Y esta estructura está en este dibujo, perdón, está en estas coordenadas. No está aquí. Entonces, para que yo logre llevar desde este punto a este punto, voy a aplicar primero una opción que indica el área visible. Le voy a indicar que solamente esto es lo que quiero que se vea. Por si hubieran más dibujos aquí, yo solo quiero que se vea esta parte. Y ahora voy a venir a esta opción que indica cambiar el origen de coordenadas de una plantilla. Le doy un clic, ¿sí? Y voy a buscar, por ejemplo, este punto, ¿no? Pero fíjense que me aparece un símbolo que indica, por ejemplo, el punto más cercano. Si yo quiero que me agarre precisamente este punto de aquí, voy a venir a esta herramienta en forma de herradura, le doy un clic. Eso me sirve para activar las capturas que hay dentro de esta plantilla. Por ejemplo, yo le digo activar capturas. ¿Y qué capturas son las que necesito? Puedo activar más de una, que son similares a lo que nos permite el AutoCAD aquí, ¿no? Similares. O puedo decirle solamente que me deje activado el punto extremo. Y le digo aceptar. Y ahora sí, si ustedes se fijan, me reconoce ese punto extremo. Entonces le digo ahí, clic derecho, y ahora ese es el origen, ¿no? Ahora ese es el origen que va a tomar. Le digo aceptar y le digo aceptar. Ahora, para que esa vista de la plantilla que he traído se note aquí, le voy a decir prender, clase número 3, aceptar, ¿no? Entonces fíjense ustedes que yo ahorita le voy a decir nudo nuevo. Entonces fíjense que no me está reconociendo estas capturas porque estoy en la vista 3D. Incluso aunque yo prenda estas capturas, no me va a reconocer más que el nudo que he puesto, ¿no? Aquí no es que me reconozca la plantilla, sino que hay un nudo. Por eso me está reconociendo el nudo, no la plantilla. Porque yo me posiciono por estos puntos donde tal vez debería reconocerme y no me está reconociendo nada, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que para una vista 3D no me va a permitir hacer estas capturas. Pero yo puedo llevar esta parte a una vista en planta. Por ejemplo, hay que ver en este punto de aquí, nosotros vamos a ver los ejes bajo los cuales está este entorno. Aquí el eje Z me indica que está hacia arriba, el eje Y que está en este sentido, el eje X que está en este sentido. Entonces yo necesitaría, para poder ver esto en planta, una vista en X, Y. Hay distintas opciones de crear esa vista, ¿no? Por ejemplo, yo voy a venir a la opción de ventana y le voy a decir aquí, por ejemplo, abrir nueva, ¿no? Porque si ustedes se fijan, la única ventana que tenemos aquí es la 3D. Entonces yo le voy a decir abrir nueva. Cuando yo le indico al programa abrir una nueva ventana, pues lo que hace el programa es pedirme, ¿no? Si quiero que sea una vista 2D de un plano ortogonal al eje X, Y, Z, es decir, voy a seleccionar dos líneas para definir un plano, ¿no? Yo podría decirle aceptar y voy a seleccionar, por ejemplo, esta línea que está en Y y esta línea que está en X. Entonces yo le puedo decir vista 1 XY, por ejemplo, ¿no? Y le digo aceptar. Y ahora yo voy a prender, por ejemplo, aquí la plantilla desde esta opción, editar vistas, clase número 3, aceptar. Y ahora fíjense, ya me aparece mi plantilla. Puedo volver a la vista 3D, puedo volver a mi vista 1 XY, ¿no? Ahora vamos a abrir otra vista, la misma vista en XY, pero desde esta otra opción, ventana, abrir nueva. Y le puedo decir 2 de un plano. Voy a seleccionar 3 puntos para definir un plano, ¿no? No pueden estar alineados, me indica. Entonces, para ayudarme, primero voy a introducir un nudo más o menos que esté en Y a unos 10 metros, por ejemplo. Entonces le voy a decir nudo nuevo y voy a typear las coordenadas. Que sea, por ejemplo, 0 en X, enter, le vamos a decir 10 en Y, enter, y 5 en Z, ¿sí? Luego voy a introducir otro nudo que sea, por ejemplo, 10 en X, 0 en Z y 0 en Y, ¿no? Entonces está por aquí. Entonces ya he introducido, por ejemplo, este primer nudo, este segundo, este es tercero y este es cuarto. Ahora, si ustedes se fijan, aquí nosotros
se van formando unas líneas de referencia de acuerdo a los nudos que vamos creando. Primero había solamente esta línea de referencia porque solamente teníamos estos dos nudos. Ahora en cambio esta se ha proyectado hasta aquí, ¿no? Porque ya he generado este otro nudo. Esta línea de aquí se proyecta porque se ha proyectado esta línea, se ha proyectado esta línea y se ha proyectado esta línea. ¿Y cuál es la ventaja de que se proyecten estas líneas? Pues que la otra opción de introducir nudos también es a través de la intersección de estas líneas, de las referencias a objetos que hay. Y para ver estas referencias a objetos que tiene el programa, es decir, a estas líneas de referencia, podemos darle un clic aquí donde dice referencias a objetos y por ejemplo ahorita está los extremos, puedo indicar puntos medios, pero esto me va a funcionar más que todo para barras. Le puedo decir que rastree prolongaciones, perpendiculares y ortogonales, aceptar. Entonces por ejemplo le puedo decir que me capture esta intersección y esta otra intersección, ¿no? Y aquí también otra intersección. Ahora sí voy a venir a la opción de ventana, abrir nueva, vista 2D en un plano, aceptar. Y selecciono 3 puntos del plano que quiero. Como quiero el plano XY, entonces selecciono 3 de estos puntos que están en este plano. Por ejemplo, este de aquí y este de aquí. Y le voy a decir vista 2XY. Le digo aceptar y nuevamente me ha mandado a una segunda vista en XY, donde también voy a activar la plantilla que acabo de importar. Entonces fíjense que ahora tengo 3 ventanas, la vista 3D, la vista XY, la vista 2XY. En la vista 1XY ya podría yo introducir nudos en estas capturas. Entonces para eso veo a capturas, me fijo que estén prendidas las capturas que vamos a necesitar. Voy a venir a nudo, le voy a decir nuevo y lo voy a hacer por las capturas que tiene ahora la plantilla, ¿no? Puedo desactivar estas capturas de aquí para que no se mezclen con las de la plantilla, ¿no? Entonces ahora fíjense, sí me va a agarrar solamente la plantilla y no la de referencias a objetos. Entonces puedo indicarle, por ejemplo, que yo quiero un nudo aquí, nudo aquí, nudo aquí, nudo aquí, nudo aquí. Puedo ir colocando tantos nudos como necesite en la plantilla, ¿no? Que es la ayuda que hemos puesto para referenciar nuestro dibujo. Podemos colocar ahí, todo donde nos va a pedir. Ahora si ustedes se fijan, en cuanto he ido introduciendo los nudos de aquí, se me ha ido colocando estas líneas de referencia que habíamos explicado hace un momento, que van a ir saliendo de las proyecciones que se realicen para cada nudo. Entonces a veces puede llegar a perjudicar la vista de mi plantilla. Entonces si yo no quiero que estas líneas estén apareciendo, puedo venir a esta opción donde dice planos, le puedo hacer un clic en referencias y le puedo decir, por ejemplo, que no me muestre las líneas de referencia. Le digo aceptar, entonces no me va a mostrar esas líneas de referencia, ¿no? Solamente me queda vista mi plantilla. Y me fijo que aquí voy a decirle nudo, nuevo, y que también me coloque un nudo ahí. Ahora, el hecho de que nosotros podamos introducir solamente capturas en la plantilla desde la opción de una vista 2D, no impide que se vean estos nudos en la vista 3D, ¿no? Entonces vamos a venir por ejemplo a la ventana de la vista 3D y ustedes pueden ver que aquí están los nudos que hemos ido colocando. Puedo volver a planos, referencias y de nuevo indicar que se noten las líneas de referencia y aquí están pues para todos los nudos que hemos ido colocando, ¿no? Ahí podemos apreciarlo. Bien, esa es la segunda forma de colocar los nudos a través de las capturas de la plantilla y a su vez hemos visto una de las primeras formas de introducir estas plantillas, ¿no? Por si acaso tal vez se han preguntado, bueno, para mover el dibujo que tenemos aquí, pues lo podemos hacer con el scroll del mouse, podemos alejarnos y acercarnos como en un entorno de AutoCAD, ¿no? Se puede hacer de igual forma. Puedo apretar la rueda del ratón y la tecla Shift de la máquina y voy a poder orbitar este dibujo, ¿no? Voy a poder desplazarlo, ¿sí? Se puede desplazarlo de igual manera. También se puede hacer este desplazamiento a través de estos elementos. Puedo ir moviendo estos scrolls, voy a ir orbitando
a través de un eje. Fíjense que este movimiento lo realiza a partir del origen. Este movimiento lo va a realizar referente al eje, al del plano XY. Aquí vamos a ver que lo va a mover directamente en un sentido horizontal, ¿no? Y aquí en un sentido vertical respecto de la pantalla, ¿no? Ustedes pueden ver, bueno, las posiciones del dibujo en la que mejor puedan trabajar su proyecto. Por si acaso hubiera alguna duda, las referencias a objetos solamente son para elementos de CIP 3D y estas referencias de aquí, las capturas, solamente son para el dibujo en CAD, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es mostrar también cómo nosotros podemos introducir de otra forma esta plantilla CAD, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar todo esto de aquí. Vengo a nudo, le voy a decir borrar, selecciono todos estos nudos, le doy clic derecho y ya se han borrado todos los nudos, ¿no? También voy a venir a editar plantillas, voy a eliminar esta plantilla, le voy a decir aceptar y ya se eliminó esa plantilla, ¿no? Las vistas se mantienen. Bien, otra opción de introducir, por ejemplo, estas plantillas, vamos a venir, esta es una vista 3D, por ejemplo, ustedes pueden ver, es de la misma vista que teníamos aquí, pero por ejemplo, como si estuviera de unos 2 niveles, ¿no? De esta forma. Entonces, yo, por ejemplo, para este tipo de elementos, le puedo venir a indicar aquí al programa herramientas, importar ficheros de XF DWG. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, que me busque DWG de este elemento. Y van a ver cuál es la diferencia. Le digo aceptar, le digo que me traiga todos estos elementos, le digo aceptar. Y aquí me indica algunas barras, no se han podido importar, revise la geometría introducida en el fichero, le vamos a decir aceptar. Y fíjense aquí qué es lo que ha hecho el programa. Pues es nada más que traerme todas las barras que hemos dibujado, ¿no? Excepto algunas que me salía un aviso de las que no se han podido traer, ¿no? Estos ya son elementos barra, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo barra, vamos a ver esto a más detalle, pero ahorita le voy a decir escribir, lo puedo seleccionar todo y le voy a decir ese perfil, aceptar. Y ahora voy a ver esta estructura en una vista 3D y así está mi estructura, ¿no? Aquí yo voy a poder acercarme y poder ver las barras que hemos importado de forma directa, es decir, puedo traer directamente un dibujo que esté en el AutoCAD en 3 dimensiones, lo puedo traer directo al CIP 3D y bueno, casi todas las barras, si no tenemos problemas de importación, van a venir directamente al programa, ¿no? Podemos hacer otro ejemplo, podemos borrar esto de aquí. Para borrar solamente es necesario borrar los nudos, ya que sin nudos no va a haber estructura, ¿no? Para borrar esos nudos, pues se viene a nudo, borrar, selecciono todo, le doy un clic derecho y se borra. Voy a venir ahora, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, lo que dice CIP 3D, ¿no? Voy a decirle, por ejemplo, guardar como, le vamos a decir que esté con una versión 2013, le digo guardar y sí, ¿no? Vengo al entorno de CIP 3D, herramientas, importar ficheros, perdón, estos son ficheros de texto. Vamos a venir a herramientas de XF, ¿no? DWG, busco esta estructura, este dibujo de la estructura, le digo abrir. Quiero que me traiga todos los elementos, le digo aceptar. Quizás algunos elementos no se puedan importar, pero nos va a salir el aviso del programa. Vamos a esperar un momento, ya que ustedes han podido ver que eran bastantes elementos que tiene este archivo, ¿no? Que es como si fuera el de una nave industrial. Vamos a esperar que lo termine de importar cada uno de estos elementos.
Bien, si ustedes se fijan aquí, yo ya tengo la estructura que ya me la ha traído importada. Si ahorita nosotros le decimos, por ejemplo, otra vez barra de escribir, vamos a seleccionar todas estas barras de aquí, todas estas barras. Con un clic derecho dejamos esto por defecto, le digo aceptar y ahora le digo herramientas, vista 3D de la estructura completa. Ahora sí, toda la estructura ya está con los perfiles que acabamos de describir, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que se puede traer directamente una obra. Obviamente, ¿no? Esta obra habría que ver cómo está el tema del acomodado de perfiles, ¿no? Que el tema de la disposición para las uniones, por ejemplo aquí estas intersecciones que no se deben dar, ¿no? Cómo están ubicadas estas correas de aquí, estos largueros, ¿no? No suelen estar así. Entonces habría que acomodar algunos elementos, pero se puede traer un dibujo ya directamente para acomodarlo, ¿sí? A veces puede ser muy práctico, ¿sí? Entonces tenemos esas opciones. Ahora, si por ejemplo yo quisiera traer algún elemento que tiene, por ejemplo, volumen, ¿no? Es decir, que necesito que aparezca como una lámina, entonces yo puedo generar aquí otro dibujo y le puedo decir, vamos a colocar aquí primero esto en modelado 3D y aquí le voy a decir que me traiga, por ejemplo, un cilindro. Entonces vamos a primero darle escape, vamos a cambiar la vista, por ejemplo, para un isométrico, ¿sí? Y voy a traer el cilindro aquí, por ejemplo, de un radio de 5 y le vamos a decir una altura de 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a venir al CP 3D, voy a decirle nudo, borrar, selecciono todos, clic derecho y se borra, ¿no? Entonces este archivo que estamos generando, este cilindro, que si nosotros le cambiamos a conceptual, le puedo decir archivo, guardar como, le puedo decir cilindro y que esté en una vista, por ejemplo, de 2013, le digo guardar, ¿sí? Entonces ahora vuelvo al CP 3D, le puedo decir herramientas, importar un fichero de XF y DWG, voy a decirle que sea DWG, el elemento cilindro, abrir, voy a seleccionar todo, le digo aceptar, ¿no? Y si ustedes ya cuando vayamos viendo el interfaz del programa, aquí estas líneas segmentadas, bueno, nos indican que hay un elemento lámina dentro de este dibujo, ¿no? Y fíjense, son una sucesión de elementos lámina, ¿no? Porque están en todo el elemento. Esto ya no se va a ver como barras. Los nudos siempre van a aparecer, ya que es la esencia del programa trabajar con los nudos. Pero estos ya son elementos láminas. Si nosotros venimos a herramientas y le digo vista 3D de la estructura completa, yo voy a poder ver este cilindro así, ¿no? Como si todas las láminas estuvieran unidas, una serie de láminas. Entonces, de esa manera yo puedo también introducir tipos de estructuras en este elemento. Entonces le voy a decir borrar, vamos a borrar todos estos nudos, clic derecho y se elimina. Bien, también podemos decirle nosotros ahora introducir un nuevo nudo, le decimos nuevo, lo podemos colocar por aquí. Y ahora podemos nosotros indicarle al programa otro nudo más, vamos a decir nuevo, podemos indicarle que esté en 0, le podemos indicar en 5 y también le podemos indicar, por ejemplo, el Z en 0. Y aquí tenemos otro nudo. Puedo indicar ahora, por ejemplo, mover a este nudo y para poderlo mover vamos a desactivar estas líneas de referencia, ¿sí? Le vamos a decir aceptar, nuevamente voy a venir a nudo, le voy a decir mover. Por ejemplo, puedo seleccionar este nudo y le puedo indicar que esté por aquí y aquí le vamos a indicar, ¿no? Quiero que se mueva en cuanto a longitud, le digo cuánto de longitud se va a mover, por ejemplo le puedo decir que se mueva 3, le digo aceptar, ¿sí? Lo podemos hacer de esa forma, puedo seleccionar nuevamente este nudo, lo vamos a traer hacia aquí, le vamos a decir por ejemplo 4 y le decimos enter, ¿no? Si nosotros volvemos a activar nuestra rejilla, fíjense que ya se ha movido, ¿no? El nudo de lo que habíamos creado originalmente. Y le podemos decir nuevamente nosotros ahora nudo, mover a este nudo
por ejemplo, lo vamos a mover en este sentido a este lado, ¿no? A este punto. Lo podemos mover por distancia o también lo podemos mover directamente a la intersección que queramos. La opción de borrar ya la hemos visto, seleccionamos los nudos, le damos un clic derecho y de esa manera se borran los nudos. Vamos a volver a colocar nuevamente un nudo, le decimos aquí en esta intersección, vamos a colocar otro nudo más. De aquí le vamos a decir en coordenadas en 0, enter, 0, enter y aquí 5, enter, ¿no? Vamos a colocar nuevamente otro nudo en las coordenadas 0, le vamos a decir 5, 5 y otro nudo más aquí en su intersección, ¿no? Y este sería como un pórtico que nosotros estamos dibujando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta alternativa que tenemos ahora de los nudos? Vamos a ver las vinculaciones interiores y exteriores que tienen estos nudos. Cuando nosotros le indicamos, por ejemplo, una vinculación exterior y le damos un clic a cualquiera de estos nudos, fíjense que la vinculación interior es un nudo empotrado. Entonces seleccionamos el nudo, le damos un clic para seleccionar, un clic derecho para que nos mande a la configuración. Por defecto estos nudos vienen empotrados, ¿sí? Con la vinculación interior empotrados. Si nosotros quisiéramos, podríamos decirle un nudo empotrado con un coeficiente de empotramiento parcial para todas las piezas que están alrededor del nudo. ¿Por qué? Porque a este nudo van a llegar piezas, ¿no? Van a llegar barras, distintos tipos de perfiles. Entonces esto puede ser un coeficiente parcial, yo le puedo decir 0.5, le digo aceptar, y si yo me acerco ahora a este nudo, fíjense que ya no tiene la misma forma que este, ¿no? Este es un cuadrado y este es ya un doble círculo, ¿no? Que es un nudo empotrado con un coeficiente de empotramiento parcial. Puedo volver a nudo y decirle nuevamente vinculación interior, selecciono otro nudo y le doy un clic derecho y puedo indicarle que sea un nudo articulado y le digo aceptar. Entonces fíjense la diferencia, un nudo con doble círculo para el coeficiente de empotramiento parcial y un nudo con un solo círculo para el nudo articulado, ¿no? Habría que ver en qué caso se va a utilizar cada uno de estos nudos, pero por defecto estos nudos ya vienen con un tipo de vinculación interior empotrado. Ahora bien, yo puedo, por ejemplo, indicar, vamos a generar una nueva barra. Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, solamente es para mostrar las características. Selecciono, hago un clic para introducir las barras, clic derecho. Aquí ahora yo puedo indicarle nuevamente nudo, vinculación interior, y por ejemplo a este nudo de aquí le doy un clic, clic derecho. Y fíjense que el cuadro es más amplio. ¿Por qué? Porque anteriormente podíamos decirle nudo empotrado, podía decir nudo con coeficiente de empotramiento parcial para todas las piezas, o podía decirle un nudo articulado. Pero ahora tengo una opción más, por ejemplo, que es el nudo genérico. Este nudo genérico, si ustedes se fijan, ¿cuántas barras llegan a este nudo? Pues llegan dos, la barra A, que sería esta de aquí, y la barra B, que es esta de aquí. Entonces los vínculos puedo indicarle que sean, por ejemplo, el coeficiente de empotramiento parcial, ¿sí? Para ambas barras, o puedo decir que para la B sea otro el coeficiente de empotramiento parcial. Por ejemplo, para este 0.3 y para este 0.7, ¿no? Y le puedo decir que se aplique a ambas. Bien, entonces yo le voy a decir aceptar y ahora los coeficientes aquí me indican, ¿no? Que es un nudo genérico, la vinculación interior. Puedo volver a seleccionar y le digo que ahora, por ejemplo, el coeficiente de empotramiento sea 0, perdón, le vamos a decir 1 y 1 para ambas barras, ¿no? Entonces le voy a decir aceptar y ahora este nudo sigue siendo genérico a pesar de que ahora está empotrado. Pero puedo volver a seleccionar el nudo y le puedo volver a decir que sea empotrado y aceptar, ¿no? Entonces cuando ya tenemos elementos barra, nosotros podemos indicarle el tipo de vinculación interior que va a haber para cada pieza. No necesariamente tiene que ser el mismo para las dos piezas. Otra opción que tenemos en nudo es la opción de colocar una vinculación exterior. Si nosotros le damos un clic a vinculación exterior, vamos a poder venir a seleccionar, por ejemplo, estos nudos. Selecciono uno de estos, le doy un clic derecho. Y aquí me aparecen las vinculaciones exteriores para el nudo 1.
Entonces fíjense que la primera vinculación es genérico, que viene el nudo con vinculaciones definidas por el usuario. Yo puedo definir aquí, por ejemplo, que los desplazamientos sean independientes sobre una recta, sobre un plano. De acuerdo a los desplazamientos que yo elija, puedo indicar que el desplazamiento en X sea libre, puede ser fijo, puede ser elástico, ¿no? Pues lo mismo puedo hacer para las direcciones en Y y en Z. Si le digo sobre una recta, igual puedo definir que sea fijo o elástico, y aquí las coordenadas de Z. Sobre un plano, igual puedo definir las coordenadas de estos elementos, ¿no? Que tan, si nosotros seleccionamos cada uno de estos elementos, ¿sí? Podemos también indicar aquí los giros, no solamente los desplazamientos, sino también podemos indicar los giros, si van a ser libres, si van a ser fijos o si van a ser elásticos, ¿no? Podemos indicar cada uno de esos valores. Tenemos tipos también de vinculación exterior, por ejemplo el empotramiento, que aquí nos indica que impide el desplazamiento y el giro en cualquier dirección. Entonces podemos aquí dejar que esto sea fijo o podemos decirle que sea igual elástico, ¿no? Esto va a depender del tipo de unión que nosotros queramos generar para ver dónde va a estar esta estructura. Puede estar apoyada sobre lechos rígidos, sobre lechos elásticos, puede tener apoyos intermedios que sean disipadores de energía elásticos, o podemos tener terrenos con una cierta elasticidad también, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos factores. Tenemos un desplazamiento libre sobre una recta en la dirección X, que está con un empotramiento con desplazamiento libre en el eje X, impedido en el plano YZ global. Si nosotros nos fijamos aquí, los desplazamientos en Y y en Z están impedidos, y los giros están impedidos en X, Y, Z. Entonces solamente se permite el desplazamiento en X. Aquí será al revés, se impide el desplazamiento en X y en Z, pero se permite el desplazamiento en Y. Los giros todos están fijos. Aquí tenemos que el desplazamiento en X y en Y está fijo y los giros todos están fijos. Entonces solo se permite el desplazamiento en el eje Z. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos un empotramiento a este nudo, se denota así. Puedo seleccionar este otro nudo e indicarle desplazamiento en X y se va a mostrar en el eje X. Es el sentido de estos tipos rueditas que nos van a permitir indicar el desplazamiento en qué sentido está. Puedo copiar esta estructura, vamos a generar, vamos a borrar estas vinculaciones exteriores. No es necesario borrar el nudo para borrar esta vinculación. Puedo seleccionar nuevamente el mismo nudo, le doy un clic derecho y puedo cambiar el tipo de vinculación. Tengo esta de desplazamiento libre sobre una recta cualquiera, ¿no? Aquí nosotros podemos indicar en qué sentido va a ir ese desplazamiento. Aquí, por ejemplo, los desplazamientos están limitados en X y en Y, pero el Z está fijo, ¿no? Perdón, en X y en Y tenemos libre y en Z está fijo. Aquí está fijo en el Y tenemos libre el X y el Z. Aquí está fijo el X, tenemos libre el Y y el Z, ¿no? También tenemos esta otra opción que es similar a este de aquí, ¿no? Que son opciones genéricas. Tengo también un nudo sin vinculación exterior, un nudo libre, lo puedo dejar así, que se quede como está, tal cual. Puedo indicarle también que sea articulación, un apoyo fijo que impide el desplazamiento en cualquier dirección, ¿sí? Puedo indicarle que impida, por ejemplo, el desplazamiento en Y y en Z, pero que deje libre el X, ¿no? Similar a este de aquí, ¿no? Pero esto es desplazamiento en una línea recta, en cambio este es en un eje, ¿no? Puedo elegir en el eje que yo necesite, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahorita, por ejemplo, con un apoyo fijo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros trabajamos un elemento, por así decir, un pórtico, vamos a dibujar aquí un pórtico, por ejemplo ahí, y si le colocamos, por ejemplo, a este un apoyo fijo y a este un apoyo móvil, si se quiere así, y si yo le aplicaba aquí una carga, entonces lo único que iba a resistir esta carga de aquí era este elemento, ¿no? En este sentido. Entonces aquí veíamos un análisis en dos dimensiones, ¿no? En 2D, donde no se veía afectada la otra dirección, ¿no? En cambio en el programa ya tenemos que ver que este elemento de apoyo fijo es un apoyo fijo
pero para los tres sentidos, para los tres ejes, tanto en X, en Y y en Z. ¿Sí? ¿Permite giros? Sí, pero no desplazamientos. En cambio, si nosotros venimos a nudo, vinculación exterior, y a este le decimos empotrado, pues este ya no permite giros, ni en X, ni en Y, ni en Z, ni los desplazamientos en X, Y y Z. Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de apoyo que estamos utilizando para garantizar la estabilidad de la estructura. Muchas veces nosotros colocamos, por ejemplo, en el programa, este tipo de apoyos, ¿no? Este tipo de apoyos, y dejamos algún lado libre de la estructura para rotar. Entonces, cuando nosotros a esta estructura, por ejemplo, le coloco, si bien este es el eje, por ejemplo, le puedo decir Z y este es el eje X, entonces quizás yo coloque una carga en Y sin darme cuenta. Entonces, como este elemento no permite giros, entonces puede llegar a sobrepasar la estabilidad de la estructura, y en ese caso me va a botar un error el programa indicándome que es inestable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también esas características, que los vínculos exteriores que coloquemos permitan la estabilidad de la estructura para que el programa pueda realizar el cálculo. Ahora, si nosotros decimos nudo, vinculación exterior, seleccionamos todos los nudos y le digo que sean genéricos y pongo a calcular de esta manera, también me va a botar un error el programa, puesto que no va a tener ninguna vinculación exterior, es decir, es como si nosotros tuviéramos solamente esta barra que no está apoyada en nada, entonces me va a decir que esto es inestable, ¿no? O si tuviéramos este pórtico con este elemento sin esto de aquí. Entonces hay que tener en cuenta también que sin vinculaciones exteriores no va a poder calcular el programa, ¿sí? Es muy importante ver que estas vinculaciones exteriores pues sean las adecuadas. Y bien, si nosotros por ejemplo queremos colocar una nueva barra, vamos a colocar ahorita una barra, tiene que llegar a un nudo, entonces primero vamos a colocar un nudo nuevo. Aquí estamos en 0, 0, vamos a llegar hasta 5, entonces le voy a decir que me coloque una barra de 0 en X con 5 en Y y 5 en Z, ¿no? Entonces ahora sí puedo colocar una barra nueva de este punto a este punto, y nuevamente puedo venir a nudo, vinculación interior, selecciono este nudo y ahora este nudo tiene 3 barras, entonces me puedo fijar aquí cuáles son estas 3 barras, ¿no? La barra A, la barra B y la barra C. Y no importa cuántas barras lleguen al nudo, yo puedo realizar igual esta configuración de los coeficientes parciales de empotramiento, o puedo dejar que todo esté empotrado por defecto, ¿no? Se puede hacer eso. Bien, entonces vamos a mover un poco esto de aquí. Ahí vamos a decir barras, borrar. Clic derecho para borrar esas barras. Bien, estas líneas de referencia que nosotros vemos, habíamos mencionado que se pueden prender o apagar de acuerdo a las necesidades que tengamos en el dibujo, ¿no? Y ahí van a ser de mucha ayuda cuando vayamos nosotros utilizando diseños más complejos para mover estas barras. Bien, entonces, en resumen, lo que hemos visto el día de hoy, hemos visto un poco de la teoría del cálculo matricial, algunos fundamentos para que ustedes puedan ir recordando. Hay elementos que, por ejemplo, son inclinados. Cuando nosotros hacemos un cálculo manual, tenemos que tomar en cuenta una matriz transpuesta donde se toma en cuenta los giros que tiene o el ángulo que va a tener de inclinación. En el programa esa es una ventaja, ya no tenemos que preocuparnos mucho de eso, ya que el programa ya coloca por defecto esas matrices transpuestas que vienen para el cálculo matricial, ¿no? Entonces nosotros podemos aquí ver toda la discretización que se hace de la estructura para llegar a obtener resultados reales, ¿no? Pero todo esto ya lo hace el programa, pero es bueno que ustedes sepan de qué teoría matricial sale el análisis del programa, ¿no? Ustedes seguramente han tenido distintas, están estudiando en distintas universidades y en cada una han debido utilizar distinta bibliografía, pero el enfoque del análisis matricial es único, es el mismo. Entonces, valga la pena que ustedes conozcan el procedimiento bajo el cual trabaja el programa, ¿no?
Bien, entonces hemos visto lo que es el tema de nudos, la teoría matricial para estos nudos. Hemos visto también las formas de introducir plantillas, la diferencia entre introducir una plantilla en una vista 3D o en una vista, bueno, aquí se han borrado las ventanas, o en una vista en 2D, ¿no? Habíamos explicado cómo generar estas ventanas nuevamente. Entonces, también es una ayuda para a veces no se puede trabajar en una vista 3D por la cantidad de elementos que hay, entonces es necesario abrir ventanas que estén en 2D. Son de mucha ayuda también. También hemos visto la opción de introducir nudos de diversas formas, de mover esos nudos, también de borrarlos, las vinculaciones interiores y exteriores que existen en cada elemento nudo, ¿no? Y también hemos visto la diferencia entre introducir una plantilla desde este comando, editar plantillas, y desde el comando importar fichero DXF y DWG, ¿no? Que al traerlo de esta forma podíamos traer elementos lámina, podíamos traer también elementos de barras simplemente dibujadas. Habíamos visto que se podía traer una nave, el ejemplo de una nave industrial, de manera directa al programa. Y una última opción que tenemos aquí es la importación de ficheros de texto. Si nosotros leemos aquí, nos dice, ¿no?, que se permite la importación de ficheros de texto. Aquí nos detalla cómo podemos hacerlo, ¿no? Esta opción permite cargar la geometría de una estructura desde un fichero de texto donde estén definidos los nudos, barras y láminas. A continuación se describe el formato que debe tener dicho fichero. Como inicio del fichero escriba la palabra joints, hay que escribir esta palabra en vez de nudos, joints o nudos. En la siguiente línea escriba el número de nudo, un espacio, la letra X, el símbolo igual y el valor numérico de la coordenada en X. La letra Y y el símbolo, el valor numérico. Lo mismo para la letra Z. Debe colocar un nudo en cada línea. Entonces, para el nudo 1, para el nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5. Luego nos indica, por ejemplo, se definirán las barras. La secuencia se titula frames o barras, ¿no? Frame o barra. Debe colocar una barra en cada línea. A continuación asigne el número de barra, un espacio, el número de nudo inicial, otro espacio, el número del nudo final, ¿no? Y después se definirán las láminas. La secuencia se titula shells o láminas, que se debe colocar una lámina en cada línea. A continuación asigne el número de una lámina en espacio y los números o nudos componen la lámina separados por espacios en blanco. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no?, esta introducción. Vamos a copiar esto para que ustedes puedan ver cómo se lo hace. Le vamos a decir copiar, vamos a venir a la carpeta que hemos estado trabajando, le voy a decir nuevo, le vamos a decir documento de texto, ejemplo CIPE 3D. Vamos a entrar aquí, le vamos a decir control B, le vamos a decir guardar, cerramos. Entonces voy a venir aquí al programa, voy a cerrar, le digo herramientas, importación, y aquí voy a buscar el fichero. Vamos a buscar, voy a venir a escritorio, CIPE 3D, nueva carpeta, ejemplo CIPE 3D, abrir, y le digo aceptar. La lectura finalizada correctamente. ¿Desea importar los datos leídos? Sí. Importar en la posición definida en el fichero, le vamos a decir sí, aceptar. Entonces este es el archivo que yo he traído desde el fichero, ¿no? Estas son las coordenadas, estas son los elementos barra que se han generado. Otra opción que nosotros tenemos también de traer al programa nudos, ya que hay algunos programas, o a veces por la forma de trabajo que tenga cada uno, que los nudos los puede traer directamente con sus coordenadas en base a este criterio, ¿no?, que tenemos aquí. En base a este criterio podemos traer directamente los nudos del elemento que estamos diseñando, ¿sí? También las barras se las pueden traer de la misma manera. Puede ser una forma de trabajar, dependerá de cada quien cómo prefiera trabajar, ¿no? Le vamos a decir borrar y le vamos a decir archivo guardar. Vamos a cerrar, le vamos a decir que sí, cerramos. Vamos a cerrar cada uno de estos elementos. Entonces recuerden que cualquier consulta que surja sobre esta clase la pueden realizar mediante el WhatsApp, mediante el correo electrónico o mediante el espacio generado en la plataforma para el apoyo del curso, ¿no?
toda la documentación que hemos utilizado, esta carpeta que ustedes han visto donde estaban los archivos CAD y también este documento que puede servirles para dar una repasada al cálculo matricial, lo vamos a facilitar mediante la plataforma. Van a poder descargarlo, ¿no? Y si ustedes gustan también les podemos compartir algún libro que sea de análisis matricial de estructuras. Quienes deseen igual lo hacen referente en la plataforma y lo podemos subir también, ¿no? Bien, entonces recuerden que cualquier consulta o duda lo pueden hacer mediante los medios indicados. Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.